Como siempre, y yo lo digo todos los días, así que los que vinieron ayer y antes de ayer, perdón por el mismo disco rayado, siempre invitamos a los protagonistas para cerrar. Y los protagonistas son los empresarios, o sea, aquellas personas que aún en contextos difíciles, en cualquier país de Latinoamérica, siguen apostando al país, siguen apostando a crear fuentes de trabajo, siguen apostando a dignificar el futuro. Y con una conciencia social importante. El invitado de hoy es Walter Barbieri. Walter Barbieri es una de las personas que dirige la firma AD Barbieri. Y Walter se caracteriza, palabras mías, Walter, no te pongas colorado, Walter se caracteriza por vivir estos valores de una manera permanente. Si yo tuviese que leer un poquito la semblanza de lo que es AD Barbieri, yo voy a usar unas palabras que he leído, no son mías, y dice así: esta es la historia de un tipo de empresa que muchas veces aparece en los libros, pero pocas veces en la realidad. Una empresa líder en sus mercados, que comenzó desde cero sin inversionistas ni capitales, ni otra ayuda que la visión y el empuje de su fundador, y que hoy es reconocida internacionalmente por su conducta y calidad de sus productos. Una empresa hondamente arraigada en su comunidad de origen, la zona sur del conurbano bonaerense, en la que siempre se destacó por su intensa actividad social y desde la que se proyectó sin complejos a la región y al mundo. Una empresa que atravesó todas las instancias de la historia reciente del país, sostenida por la fuerza de sus convicciones y su mirada de largo plazo. Y es también la historia de una empresa familiar exitosa en la que las distintas generaciones han asumido su papel en la expansión de un proyecto que los identifica. Pero por sobre todas las cosas, esta historia refleja la materialización del sueño y de la filosofía de su fundador, Arduin Darío Barbieri, un hombre que hasta el día de su muerte creyó que todo su trabajo empresario tenía sentido si ayudaba a hacer mejor la vida de las personas. Esta es la declaración de lo que yo llamo los héroes del siglo XXI. Los que abren empresas, los que sacan a los chicos de las calles, los que le dan un futuro a nuestra juventud y a nuestros hijos. Así que es un gusto, Walter, tenerte con nosotros. Si me permitís, antes de darte paso y charlar contigo, voy a pasar un videíto para que nuestras amigas y amigos puedan ver cómo fue la historia de la empresa. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Bárbaro. A ver. Tengo que... Missionaries
dies. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd sing. Now the old king's dead, and the king. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Bárbaro. Con esto tenemos una idea más o menos, ¿no? De lo que hablamos. Walter, ¿cómo se hace realidad un sueño? Linda pregunta. Bueno, ante todo quería agradecerte la invitación. Para mí es un honor, un orgullo estar frente a gente tan capacitada, con tantos conocimientos, con tanto interés en hacer las cosas bien, ¿no? También quería felicitar a Marcela. Me encantó, me encanta escuchar a la gente que habla con tanta pasión, porque más allá del conocimiento, lo que sentía, cómo lo transmitía, parecía como que nos quería sacudir a todos diciendo, che, pero tomen conciencia. Y vos sabés, Marcela, que muchas veces nosotros somos fanáticos de lo que vos decías, bueno, te habrás... La presentación, el videíto que pasaste, Juan Carlos, mucho no me queda para hablar de la empresa, porque realmente es un video hermoso. Yo cada vez que lo veo me emociono. Pero, bueno, como habrás visto, estamos trabajando en el Triple Impacto hace muchísimos años. Ya papá comenzó desde sus orígenes, siempre tuvo el sentido de la responsabilidad social y del impacto ambiental y del triple impacto. En ese momento no se sabía tanto de todo esto. No teníamos el profesionalismo para expresarlo de la manera que lo estamos expresando hoy. Eh, de todas maneras, Juan Carlos, si me permitís, me gustaría contar un poquito más allá del video, de la línea histórica, del storytelling, que es el video que, como decía, me parece muy lindo y muy evidente, muy claro. Me gustaría hablar bien de los orígenes, ¿no? Desde la emoción, si te Mm, parece. perfecto, genial. Sí, porque es lindo. A veces parece que, como decía Marcela, esto de triple impacto y de pensar en los negocios considerando los tres impactos es de empresa grande. Pero se puede hacer desde un origen muy humilde. Como muestra el video ahí, mi papá empezó solito en la empresa. Él decía que cuando él entraba en la empresa había 100% de presentismo. Así que, por supuesto, con mi mamá al lado, que siempre lo ayudó muchísimo. Y la fábrica estaba primero en Ramos Mejía, después estuvo en Lanús. Siempre nuestra casa estaba delante de la fábrica. La famosa, parece la historia de Bill Gates, esa la del taller. Bueno, la nuestra fue así. Pero siempre se trabajó, nosotros hablamos mucho de las tres C en Barbieri. La C del compromiso, la C de la convicción y la C de la conveniencia. Nosotros entendimos que cualquier proyecto que esté alineado a estas tres C era realmente ese sueño, como dijiste vos. ¿Cómo se puede comenzar con un sueño? Ese sueño se iba a poder realizar, se iba a poder implementar. Y bueno, me parece que yendo más, ya poniéndole más foco a tu pregunta en particular, creo que los sueños, somos todos soñadores. Debe haber poca gente que no sea soñador. El tema es implementar ese sueño. El tema es llevarlo a cabo, ese sueño. Y las empresas familiares se caracterizan por tener muchos sueños. Después fallan en el tema de la implementación. Y yo creo que ahí nos ganan en la implementación el profesionalismo, la empresa grande. Parece que fuese binaria la cosa, o casi dicotómica, blanco-negro. O sos familiar
o sos una empresa profesional? ¿Sos chico, pyme, o sos una empresa multinacional? Eh, y creo que si no se pierde ninguno de esos comunes denominadores que hay en estos modelos de empresa, te digo más, si lo podemos, pueden converger y se sinergiza. Si una empresa familiar es profesional, yo creo que tiene un poder enorme, mucho más que una profesional sola. Y si una profesional no es humana, no tiene las características de esa pasión que tienen las pymes, yo creo que no debe ser muy lindo trabajar en una organización así. Y bueno, fue así que los sueños los fuimos implementando. Nosotros, como te decía, en el año 1953, cuando empezó papá, que empezó solito y todo, después nos fuimos incorporando y hoy, como decía el video, que ya se queda corto, ya estamos alrededor de 400 personas o 400 familias, como decimos nosotros. Fuimos teniendo sueños, los sueños de instalarnos en Brasil. Imagínate que estábamos en la Argentina y después decir, bueno, nosotros si ya vendíamos a muchos países, ya llegamos a vender a 18 países en el mundo, pero decíamos, bueno, pero sería lindo estar en otro lado. Y nos fuimos a Brasil, tamaño país, ¿no? Qué dimensión, un gran desafío. Y lo primero que dijimos es, bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Hicimos nuestro roadmap para llevarlo a cabo. Lo primero que hicimos es, como hicimos todo en Barbieri, desde la parte humana. Llevamos nuestro ADN, nuestro modelo de empresa, de tener a la gente como centro, como corazón, como el core de nuestra empresa. Vamos a decir, bueno, ¿cuál es el core de tu empresa? Por lo general, la respuesta viene un producto, ¿no? O sea, si es una pinturería, te dice tal, o si es un... Bueno, para nosotros es la gente. El capital más importante es la gente. Es más, nosotros no le llamamos recursos humanos, sino le llamamos capital humano. O sea, entendemos que para que los equipos se pongan la camiseta, primero nosotros nos tenemos que poner en sus zapatos. Así que de esa manera, de la manera de llevar esa pasión con el profesionalismo, fuimos realizando los sueños, esos sueños que nos hicieron crecer y creo que lo que nos hace disfrutar el camino, no la meta. O sea, te cuento una anécdota y les cuento una anécdota. Hace muchos años teníamos un coach, un profesor, como sos vos, también cuando me junto con vos y te pido ayúdame a crecer, abrime los ojos. Bueno, hace muchos años también teníamos un profesional como vos que venía a la empresa y caminabas, visitabas, a todos les preguntaba, era como un asesor, pero muy customizado hacia lo que necesitaba cada profesional de... Entonces lo llamaban y le decían, al principio costaba, ya después estaba muy demandado, le decían, por favor vení que tengo este problema, ayúdame a solucionarlo. Y bueno, y ante la pregunta y la repregunta, seguramente salía la solución. Y estaba papá, fueron los últimos años de vida de mi viejo. Y le dijo, che Luis, no venís a... Estás en todos los escritorios, estás en todas las oficinas y no venís a la mía. ¿Por qué no venís? Y le dice, mire, usted tiene 84 años, Barbieri, ¿qué le puedo decir? Ya sabe todo. Dice, no, yo necesito saber. Hasta el último día de su vida él entendía que tenía que aprender. Creo que es una evidencia muy grande de la humildad. Yo creo que cuando una persona es humilde, puede decir un montón de cosas, pero cuando tienen ganas de aprender, realmente lo evidencian claramente. Y bueno, y le preguntó, lo primero que te preguntaba Luis, le decía, bueno, dígame qué le preocupa. Y él le decía que a esta empresa le faltan sueños y le faltan proyectos. Luis se alarmó, nosotros siempre tuvimos una tasa de crecimiento, siempre, como te decía, somos hacedores, nunca pensamos en una meta. El disfrute era hacer y seguir evolucionando y seguir siendo lo imposible, ¿no? Y, y le dijo, ¿sabe qué? Una empresa con sueños es una empresa viva. Una empresa o una persona que ya deja de soñar comienza a morir. Así que el sueño en Barbieri es algo que está en la cultura, se inhala el sueño, se inhala el sueño. No sé si te llegué a contestar. Totalmente. Y te escuchaba y lo relacioné y me quedé con la última frase de tu papá en el video. Hay que querer querer. ¿Vos sabés que eso lo decía? Sí, eso era algo que no se llegaba a entender bien.
Es más, a mí me costaba y se lo discutía. Y él me decía que ese sentimiento que te dice, yo te quiero con el corazón, ¿viste? El corazón mío, siempre se lo atribuye al corazón el querer. Pero el corazón es un músculo involuntario. El corazón, de alguna forma, no lo podés gobernar. Y él entendía que se quería con la cabeza. Sin duda que después se evidenciaba con el corazón, como vos lo quieras. Pero hay que tener una intención de querer. Y, y también entendía que a todos podemos querer, todos podemos descubrir las cosas buenas, todos tenemos cosas buenas. Y bueno, y la gente humilde siempre le encuentra las cosas buenas, es más fácil que descubra las cosas buenas del otro, y la gente soberbia podría decir que encuentra las debilidades o los problemitas que tiene el otro. Así que de eso que se trata. Cuando Marcelo hablaba del propósito, nosotros tenemos un propósito muy, muy claro y muy firme, que sin duda lo comulgamos a diario en toda la organización, en todas nuestras filiales, que es el de construir futuro. Construir futuro, construir familia. Cuando hablamos de familia, no hablamos de la familia de la Sangre Barbieri, nuestra empresa tiene nuestro apellido, lo fundó mi padre, yo soy la segunda generación, hoy la estoy dirigiendo, pero la está gerenciando ya la tercera generación. Ya mis hijos, eh, una hija de mi hermano y otros gerentes que están a la altura. Eh, y cuando hablamos de construir futuro es mitigando el presente, entendiendo de que podemos hacer un futuro mejor, entendiendo de que se puede hacer una empresa que humildemente genera un impacto, que construye un futuro mejor. Nosotros, en nuestra estrategia comercial, siempre entendemos de que ese paradigma o ese dicho de ser la mejor empresa del mundo no es nuestro sueño, sino nuestro sueño es ser la mejor empresa para el mundo, para el mundo. Y vos sabés que en el resultado al final ya no nos eligen por los productos, nos eligen por lo que es la empresa. Es lo más grandioso que hay. No te imaginás qué lindo recoger. Sin duda que te obliga a ser muy, muy bueno, porque para que la gente quiera la empresa y tal vez no el producto, tenés que ser muy bueno en servicios, tenés que ser muy bueno en calidad, tenés que ser muy bueno en todo lo que le estás ofreciendo, tenés que superar expectativas. Así que para nosotros esto de estar pensando en el impacto económico es algo muy, muy importante, lo tenemos que hacer escalable. Tal vez es un tema para discutir un poquito con Marcela, pero para mí siendo bueno, yo creo que es la mejor forma para que te vaya bien económicamente, Hay, porque por ahí se evoluciona, ¿no? Los jóvenes ya están eligiendo no tal vez el mejor precio, sino qué están comprando, a quién le están comprando, a quién le están comprando y cómo lo está haciendo. Pues es que hace 2 años atrás, como decía el video, pusimos 1.728 paneles fotovoltaicos en nuestros 22.000 metros cuadrados de planta que tenemos acá en la Argentina. En Brasil, que tenemos 10.000 metros cuadrados, también lo hicimos. Cuando pusimos las pantallas y cuando pudimos lograr que toda la energía eléctrica que se consumía en toda esa planta estaba generada por nosotros, nunca hacemos evaluaciones de engagement, de clima laboral, nunca obtuvimos los resultados que habíamos, o sea, impensado fue. Fue algo espectacular. Estalló la empresa. El funcionario de Barbieri se sentía orgulloso de pertenecer a una empresa que invertía en eso. Y vos me decís, pero ¿cuál fue el TIR de eso? Y yo ahí hablo de 2 TIR. ¿Cuál fue la TIR de eso? ¿Cuál fue la TIR de eso? Y bueno, está la TIR económico, pero esta también late. Esto también es la TIR. y es cierto lo que decís, Walter. Hay un famoso consultor británico que es Simon Sinek, que él dice que la gente no compra lo que nosotros hacemos, sino que compra por qué lo hacemos, Qué ¿no? bueno, qué Y bueno. eso es fundamental. Y en el caso de ustedes, también hay algo que a lo mejor quizás por una cuestión hasta de pudor no dirías o no decís. Eh, Toda esa instalación que hicieron sobre la planta
¿no es cierto?, que permite autoabastecerse a nivel de energía, genera excedentes. Y me gustaría que cuenten qué hacen ustedes con el excedente. Sí, sin Lo duda, venden. trabajamos, sin duda. Nuestra planta está en el Parque Industrial de Bursaco. El Parque Industrial de Bursaco, la zona de Bursaco, donde está el Parque Industrial, es una zona muy humilde. Ujú. Y bueno, y el excedente se envía a las familias, a las casas que están ahí en la comunidad. Eso no, también nos hace muy bien. Nos hace muy bien. Desde lo social, trabajamos muchísimo. Ayer estaba viendo, comenzó un nuevo año del ciclo secundario. Nuestro sueño es, nosotros entendemos que el crecimiento pasa por el conocimiento. Lo mejor que le podemos dar a nuestra gente, sin duda, es cubrir sus expectativas económicas, por supuesto. O sea, no entiendo otra responsabilidad social o otro foco en el impacto social que deje de lado eso. O sea, no entiendo esto de estar pintando una escuela y estar pagando malos sueldos. O sea, yo creo que eso hay que cubrirlo. Pero además de eso, creo que la mejor forma para ayudarlos a crecer es dándole conocimiento. Y es así que en Barbieri tenemos, para que terminen las escuelas secundarias, los mismos chicos de la empresa y las mismas chicas, porque trabajan hombres y mujeres. Esto de la igualdad de género también nos quita el sueño. Entendemos que tenemos que trabajar muchísimo para eso. Capacitamos muchísimo. Cuando hay que tomar a alguien, siempre queremos llegar al 50-50. Hoy estamos lejos de 50 hombres y 50 mujeres, pero nos estamos avanzando bien, bien, estamos cumpliendo el propósito, pero además le damos conocimientos y en hora de trabajo se capacitan y se reciben de secundario. ¿No te imaginas la felicidad? ¿Sabes quién le da los títulos? ¿Quién le da el diploma? Sus hijos. Sus hijos vienen con la familia a darle el diploma al padre. Es algo emocionante. Vamos a decir, ¿y cuánto genera eso? Por ahí pasa. ¿Cuál es el resultado de una empresa? ¿Cuál es el resultado de un negocio? ¿Por qué se lo atribuimos a la plata nada más? No sé, sé que estamos muy, yo estaba viendo ahí, te escuchaba que a cada speaker, a cada orador le decías, estamos cortos de tiempo, así que no me quiero exceder y Mira, yo bueno, te por voy a decir, supuesto, yo me ofrezco al servicio de todos, pero como vos manejás los tiempos, por favor. mira, yo más que nada te aclaro algo. Uno trata de mantener el cumplimiento del cronograma de la reunión, pero también, como dice Mirta Legrand, uno se debe al público. Son las 10 menos 10, no se fue nadie. Ay, bueno, Así muchas que gracias. rating tenemos. Quiere decir que lo que estás compartiendo con nosotros realmente nos llega y nos hace valorarlo tanto como para no irnos a comer o ir a ver la tele. ¿Mm? Estás compitiendo con Argentina-Chile en este momento y sin No lo embargo digas, ahí se todos van a estamos ir. acá. Tal vez No, se no olvidó sé. alguno, vamos a cortar ahora. Mira, ahí te equivocaste. Mira, pocas veces vi que te equivocaras. En esta me parece que le pifiamos. Hombre de poca fe. Vas a Puede ver que no ser, es así. A puede lo que ser. voy es, vos hablás de la gente en el centro, ¿no? Y hablas de la humildad y hablas del servicio. Y hay una historia que a mí siempre me gusta, y yo te pediría que la compartas con nosotros, ¿no? Que es la historia de los desayunos de Hilda. Ay, qué lindo. Bueno, ahí me tocas la fibra íntima con esas cosas. No, como les decía, como buena empresa familiar, imagínense que la casa de mis viejos, donde yo nací, estaba dentro de la empresa. O sea, cuando abría la puerta de la cocina, que era el último ambiente que tenía la casa, entraba directamente a la fábrica. O sea, mi patio era la fábrica, empecé mi triciclo o mi recorrido era por medio de las máquinas. Así que imagínate. Y bueno, cuando llegaba a las 10 de la mañana, papá siempre pensaba que teníamos que trabajar pero también teníamos que ser estratégicos. Insólito, insólito, un sabio el viejo. Y decía, tenemos que pensar también, no podemos trabajar nada más. Tenemos que pensar y tenemos que proyectar y tenemos que soñar y que tenemos que, no sé,
Hoy tenemos el roadmap 2030, aunque Marcela dice que hay que hacer el 2050, nosotros tenemos el 2030. Sin duda que humildemente vamos a llegar. Que me gustaría hablarte sobre el roadmap y cómo lo estamos implementando, porque es algo, humildemente yo pensaba cuando vos me dijiste, che, Walter, ¿por qué no venís a hablar? Yo decía, me encantaría dejar algo de esto, que sirva algo de nuestra experiencia hacia los oyentes, ¿no? Como una pyme, cómo podés evolucionar con todo esto. Pero voy a lo de Hilda. Entonces, llegaban las 10 de la mañana y sabíamos que teníamos que reunir y era la reunión de directorio, era la reunión de estrategia, como la quieras llamar. Pero ¿dónde se hacía? Se hacía en casa. Se entraba y mamá estaba con el mate ahí preparado, esperándonos a nosotros, a mis hermanos y a mi viejo para hablar, pobrecita. Ella quería hablar de sus nietos, quería hablar de cómo estábamos. No, casi no podía meter bocado porque nos preguntaba y nosotros seguíamos hablando de la empresa, pero siempre estuvo ahí. Y es muy importante tener una buena pareja y porque si no, no se puede hacer. Las cosas no las puede hacer uno solo. Así que mamá fue muy importante para los resultados de la empresa. Creo que el sentimiento de hermanos y poder diferenciar bien eso de la mesa de trabajo, la mesa de la familia, siempre se mantuvo muy bien. Como empresa familiar es hermoso, bien llevada, yo creo que tiene una potencia mejor que cualquier otra, pero también se corren muchos riesgos cuando se mezclan los intereses o los objetivos. Siempre hablamos de una empresa familiar es como una mesa de 3 patas, ¿no? O sea, la de 4 patas, si le sacas una pata, no se cae. Se queda medio ahí estable, si no le apoyas nada en la punta que no tiene la pata, la mesa se queda. Pero una mesa de 3 patas le sacas una pata y se va al piso. Y bueno, ¿y cuáles son las 3 patas? Que la empresa le tiene que ir bien, sin duda que le tiene que ir bien, pero también le tiene que ir bien a la familia y también tiene que irle bien al que está trabajando dentro de la empresa, que es parte de la familia. Porque una empresa que le vaya bien, pero el 24 de diciembre no nos llamamos o no nos reunimos para saludarnos, que es Navidad, me parece que no es una empresa familiar exitosa. Así que trabajamos muchísimo con eso. Hoy ya fue evolucionando, como te decía, ya mis hijos tienen 30 y pico de años, ya tenemos un protocolo. Ahí hablo un poquito, fíjense cómo se mezcla el sentimiento, porque es una familia italiana, una familia donde, no sé, lo que sobran son las caricias, los abrazos, pero también con una carga profesional muy importante. Si hicimos un protocolo familiar que mis hijos ya para ingresar, la tercera generación, para entrar adentro, para ingresar, la empresa tiene que demandar de ese puesto, de esa calidad o de esa aptitud del funcionario, pero también tienen que ser profesionales, tienen que tener un posgrado, tienen que ser bilingües, o sea, los preparamos cuando los chicos entran, tienen que haber trabajado 2 años en otro lado. Les confieso, mis 2 hijos que ya trabajan en la empresa y mi sobrina que trabaja, dice, ya terminamos servicio militar, podemos ingresar a la empresa. Así que, pero eso también le da un grado de seguridad a la empresa y permite que la empresa perdure, ¿no? ¿Y qué obstáculos, si vos tenés que identificar algún momento complicado en la vida de Barbieri que hayan pasado, y dónde encontraron la respuesta, dónde encontraron la fuerza, dónde encontraron el camino? Mira, puntualmente creo que fue en el 2001. En el 2001 nosotros habíamos traído máquinas muy, muy caras. En ese momento estaba el dólar 1 a 1. Trajimos máquinas, pero muy caras, de mucho dinero. Y justo nos agarró, llegaron las máquinas y el dólar se nos fue 4 a 1. Teníamos una deuda inmensa. Y el país estaba, eh, nos costaba cobrar lo que habíamos vendido antes. No solo no podíamos vender, sino lo que cobrabas, lo cobrabas. Nosotros, nuestro insumo principal es el acero y el PVC, que los dos están dolarizados. Así que nuestros insumos subieron 4 veces y nuestras deudas estaban en 1 peso y pobre los que te podían pagar en ese momento. Y no podíamos pagar ni los sueldos. Y nuestra empresa siempre honró, no sé, como decimos siempre, nunca hubo
era un cheque que difería la firma. Siempre honramos, siempre respetamos todos nuestros compromisos, pero estábamos muy, muy complicados porque habíamos planificado con una economía y de golpe se nos vino todo abajo. Y nos reunimos, ¿sabes qué? Nos reunimos con toda la gente. En ese momento éramos mucho menos que lo que somos ahora, seríamos 100 personas. Sí, un 25% de lo que somos ahora. Pero nos juntamos todos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y vos sabés que fue algo hermoso, porque dijimos, bueno, empecemos a... Lo primero que dijeron los chicos era bajarse su sueldo. Todos querían bajarse su sueldo. Y dijimos, no, eso no. Atrás de nosotros está la familia. Bueno, pero ¿cómo hicimos? Y bueno, terminamos viajando al exterior. Yo me acuerdo, le dije a mi mujer, mira, me voy, hasta que no venda no vuelvo. Dice, pero ¿cómo? Tenían mis hijos, eran chiquitos en ese momento. Y salimos a exportar. Y cuando salimos a exportar nos encontramos con que nuestros productos no se usaban literalmente como en los otros países. Y dijimos, bueno, vamos a exportar lo que se necesita afuera. Yo creo que es algo muy, muy del marketing actual, ¿viste? Que detectan las necesidades y después no va a imponer su producto. Genera, y vos Sí. sabés que al poco tiempo, con un esfuerzo desmesurado, y yo creo que vos me dijiste, ¿y cómo lo sorteaste? Con la gente lo sorteamos, porque vinimos, trajimos los productos y al poco tiempo estábamos vendiendo en Estados Unidos y estábamos vendiendo en España. No podíamos creerlo. En diciembre el problema fue el 21 de diciembre, me acuerdo que fue de la Rúa, que se iba, que esto, que lo otro. ¿Te acordás lo que fue en marzo, donde hubo la gran devaluación? En diciembre de ese año, del 2002, ya estábamos haciendo las extras. Y exportábamos, no teníamos rampa para cargar los contenedores. No te imaginás lo que era cargar perfiles metálicos entre todos, llegábamos y que siempre decíamos, alguno se va a quedar dentro del contenedor, porque el que estaba Mm. adentro agarrando la bolsa era, alguno se va a quedar dentro del contenedor y va a aparecer en Estados Unidos. Y gracias a Dios nuestra calidad de producto se pudo imponer en todos lados y eso después te deja un aprendizaje y un sentido de pertenencia espectacular. O sea, de una crisis se genera una oportunidad que después terminamos exportando a todos lados y después de eso comenzó el tema de la internacionalización, porque en el 2011 recién nos instalamos en Brasil, en el 14 en Uruguay y en el 18 en Paraguay. Pero el aprender a atender mercados de afuera, de acuerdo a las necesidades de afuera, fue producto de eso. Si no, no hubiese pasado. Por eso yo siempre digo que para mí el líder en los momentos de crisis tiene el deber de ser optimista. ¿Se entiende? En los Sí. momentos de crisis los líderes tenemos que ser optimistas. Es nuestro deber. ¿De dónde sacar la fuerza? No sé. Pero si no la tenés, no sos un buen líder. No, es totalmente cierto, ¿no? O sea, en los momentos difíciles todos los ojos convergen en uno. Es como que, Totalmente. aunque, y uno dice, wow, ¿y cómo hago? Y podés. ¿Mm? Sí, sin En duda. algún momento y de algún lugar sacás el conejo de la galera, porque querer hacerlo, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí. Yo voy a ahora cambiar, vamos a tomarnos 10 minutitos más por la hora, No, no, pero, sí. pero lo voy a hacer distinto. O sea, a ver, no quiero tener el monopolio. Así que tengo dos preguntas, Marcela y Solange. Marcela, te invito a que le hagas vos la pregunta a Walter. ¿Te parece? Bueno, cómo no, con gusto. Mm. Pues La verdad, me da miedo porque es la profe de la facultad. Seguramente me va a no, luchar. no, ya mi gestión de docente terminó hoy al mediodía. No, la verdad un placer escucharte porque vos me hablabas de mi pasión y yo lo único que escuché es justamente una mixtura, ¿no? Entre la pasión que tenés vos por esta creación que han hecho, el respeto por el linaje, porque también hay toda una cuestión de valorar, ¿no? Lo que ya venía construido de los ancestros, que no es un tema menor,
no es un tema menor. Y no, y la pregunta era, ¿cómo transitaron ese crecimiento, ese salto cualitativo entre los desayunos de mamá a esta empresa con paneles solares autosustentable triple impacto? ¿Lo hicieron acompañados? ¿Siguen acompañados? ¿Tienen un consultor? ¿Tienen un equipo interno? ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? de Bueno, crecimiento? mira, con respecto al principio, lo que dijiste es, para nosotros hablar de, una vez lo leí y me encantó, pero lo leí después de haberlo hecho, ¿eh? Pero una vez leí que dice que la gente que habla de su pasado honra su presente, que es justamente lo que dijiste vos. Fíjate que la gente que la hace muy fácil y no lo hace tan bien, por lo general no habla de su pasado, habla de su presente solo. Así que a nosotros nos llena de orgullo. Además, ¿sabes qué? Yo creo que el viejo lo que hizo, o sea, nosotros le dimos un profesionalismo y todo, pero la cultura, ese espíritu, lo hizo el viejo. Hoy estamos certificando empresa B y estoy en el círculo de impacto y todo, pero ¿sabés qué? Papá, con su humildad, que no sabés, no tenía un mango, Marcela, no tenía nada, 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 pero tenía una responsabilidad tan grande. Bueno, en Adiva, viste, en la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, hay una estatuilla que se reparte todos los años, que es de responsabilidad social empresaria, que tiene el nombre de Darío Barbieri. No sabés lo que es, cada vez que vamos, viste, toda la familia, mira cuántos años hace, todos siempre terminamos todos llorando. Así que imagínate qué vivo está un viejito como fue él. Y bueno, y con respecto a lo que dijiste, y para mí, tenemos que aprender de los que estudian y de los que saben. Así que siempre fuimos asesorados. Nunca tuvimos uno que nos acompañó permanentemente, una persona. Pero, por ejemplo, Guillermo Parkins, en empresa familiar, nuestro protocolo familiar y todo lo hicimos con Guillermo. Eh, en todo lo que es impacto ambiental. Bueno, tengo un hijo que es ingeniero industrial, después se hizo un máster en Barcelona de empresa de triple impacto, así que de los ODS y todo eso, no sabés. Sentía que me estaba hablando Juanchi cuando hablabas vos. Pero es un fanático de eso, así que él es justamente el líder. Vos dijiste en un momento cuando hablabas de innovación, nosotros llamamos esa gerencia es innovación y sustentabilidad porque pensamos qué se quiere, qué se necesita y ahí innovamos el producto. ¿Entendés? En vez de ponerlo, se acabó la vieja economía esta de estar maximizando los resultados sin pensar en el recurso. ¿Viste? Hoy tenemos que pensar en el recurso. A mí me gusta hablar, ¿por qué se habla de recurso humano? ¿No tendría que ser recurso empresa para el humano? ¿Recurso empresa para el planeta? ¿Por qué no la damos vuelta a la cosa? Así que, pero siempre tuvimos asesoramientos. Bueno, es más, les confieso, hace 15 días estaba con Juan Carlos y le dije, che, Juan Carlos, ¿vamos a comer? Sí, dale, vení a ayudarme. O sea, le pregunto y le llevé problemas que, bueno, como todavía no están resueltos, no se los voy a decir, pero siempre recurrimos a alguien. Cuando te decía hice un programa en el IAE, bueno, me enamoré de un profesor y le dije, venía, ayudanos, y venía 2 veces por semana a darnos una mano a todos. Pero siempre contamos con asesores y entendemos que, bueno, ustedes, su deber o su gusto es actualizarse y nosotros nos tenemos que actualizar a través de ustedes. Así que siempre nos acompañó alguien. Gracias. Tengo una pregunta de Solange, que además me aclara que está muy dolorida como para hacerte la pregunta directa, así que yo voy a hacer su propia voz. Dice, buenas noches, ¿cómo los afectó la pandemia y cómo lo resolvieron como familia? Y nos afectó, nos asustó muchísimo y lo tomamos como un tema fundamental, o sea, lo tomamos como prioridad, pero como prioridad. Porque siendo coherentes, yo siempre digo, la coherencia es pensar, sentir, decir y hacer. Si alguna de las cosas no se conecta, no sos muy coherente. Así que lo sentíamos, lo pensábamos, pero también teníamos que hacerlo. Y bueno, ¿y cómo lo hicimos? Fue trabajar, hicimos un comité de crisis, que era la gente que se ocupaba de
lo que impactaba y la crisis que estaba generando la pandemia. Así que enseguida nos pusimos al servicio de la comunidad y nosotros hacemos perfiles de acero para construcción en seco. No sé si conocen, pero del steel frame, drywall, son marcas registradas nuestras. Son genéricos, pero son marcas registradas nuestras, que son sistemas constructivos modernos, nuevos. En otros países es el sistema constructivo habitual. En Estados Unidos el steel frame, el drywall, de esa manera se construye. Acá todavía seguimos construyendo con ladrillitos, pero desde el impacto, un sistema construido con steel frame, tenés menor consumo de energía, no solo cuando fabricás los insumos, sino con el performance del producto terminado. O sea, una casa hecha en steel frame, la tenés que calefaccionar menos, la tenés que... Bueno, pero no vamos a hablar del producto, vamos a lo importante. Eh, Así que enseguida nos pusimos al servicio de eso. Eso nos permitió seguir trabajando, porque se empezaron a hacer esos lugares donde se testeaba, ¿se acuerdan que se hacían el hisopado? Y estaban hechos con nuestros productos. Así que nosotros enseguida nos permitieron trabajar, pero el permitirnos trabajar, asumíamos el riesgo del contagio. ¿Se acuerdan el miedo que teníamos? Entonces, ¿cómo hacíamos para poder superar eso? Y bueno, y tomamos todos los recaudos. Dentro del comité de crisis había varios subcomités y algunos de los subcomités se ocupaban de que no haya contagio dentro de la empresa. Hicimos de todo, si quieren después, pero hicimos de todo, nos fuimos, pero nos sentimos muy orgullosos. Saben que no hubo contagios dentro de Barbieri. Tuvimos casos de gente que estuvo infectada, que tuvo COVID, pero no hubo pasos de COVID. O sea, el tema es que venían desde sus familias, pero trabajamos muchísimo con la concientización y fueron 2 años o el año y medio, no recuerdo bien cuánto fue, que todas las reuniones, todas las mañanas de 8 a 8:30, todo el grupo Barbieri, todo, tanto de Brasil como de Uruguay, de Paraguay, nos juntábamos y hablábamos de las buenas prácticas y hablábamos de qué podíamos hacer. Y esa era una mesa totalmente horizontal. O si había cabecera en esa mesa, no era Walter Barbieri. El de la cabecera era el responsable del comité en ese momento, que fue rotando. A nosotros nos gusta mucho rotar por el hecho de que si están bien hechas las cosas quedan. No es que se va con la persona que asumió su máxima responsabilidad. El proceso estaba hecho, entonces íbamos rotando y el abanderado de llevar a cabo eso, y no era yo, o sea, no era ningún directivo, sino fue rotando y lo logramos, lo hicimos muy, muy bien, pero no sé si soy claro, Solange, pero trabajamos todas las mañanas, después se hizo un drive donde se ponía todo lo que se venía haciendo, cómo se venía haciendo. Una persona se dedicaba a hacer benchmarking y buscaba de empresas qué estaban haciendo las otras empresas. Lo único que hacía era copiar buenas prácticas de las otras empresas. Y certificamos IRAM. ¿Se acuerdan que en ese momento IRAM sacó un certificado y te decía cómo tenías que trabajar o cómo trabajabas los procesos para enfrentar esta crisis? Certificamos eso, creo que debemos haber certificado 2 o 3 empresas de eso, pero nos gusta el hecho de las certificaciones para poder implementar los procesos. O sea, siempre buscamos, por eso tenemos ISO 14000, tenemos, no sé, a todo le damos mucho procedimiento. La calidad Barbieri acá es algo, pero me parece que es importante para que lo escuchemos. No le ponemos tanto foco al control de calidad del producto final. Le ponemos mucho foco al control de calidad del proceso, ¿no? O sea, de cada eslabón del proceso, y después cuando llega al final, el producto final, les puedo asegurar que sale bien. O sea, si vos vas y es mucho más barato que cuando te encontrás con un producto final, tanto el servicio como el producto en sí, mal hecho, después descubrir y detectar cuál fue el problema, tenés que ir para atrás y bueno, y empiezan a echarse no, tal vez fue el otro, tal vez fue el otro. En vez si vos trabajás por cada proceso, por cada eslabón de la cadena, es mucho más fácil de solucionarlo y mucho más barato. Bárbaro, Walter. Te agradezco muchísimo. Te confirmo que ninguno se fue a ver Bueno, pero déjalos Argentina-Chile. ir. ¿Sabés por qué no se van? Porque hay gente muy buena que me tiene piedad. Yo voy a cerrar con tu presencia y con tu calidez las jornadas. Eh,
Y les voy a decir algo. Yo soy egoísta, porque a mí estas jornadas me hacen feliz y las hago porque me hacen feliz. Me gusta compartir con ustedes, con amigos, con gente que hace, con gente que quiere mejorar lo que hace. Eso me llena el corazón a mí. Y en ese sentido admito mi egoísmo, pero me doy cuenta que también es una invitación a que todos abramos el corazón y compartamos las cosas desde adentro. El liderazgo se da de esa manera, ¿no? Cuando mañana salgamos a vivir y la vida nos ponga pruebas, yo creo que muchas de las cosas que hablamos hoy van a estar presentes. La semillita está, ¿no es cierto? Y el espíritu de estas jornadas es ese, sembrar. A dónde lleguen dependerá de cada uno, pero lo nuestro es sembrarlas. Como decía Marcela, yo no sé quién se va a sentar abajo de la sombra de un árbol dentro de 30 años, pero vale la pena poner la semilla hoy. ¿Sí? Y eso es lo que hace que ya vayamos por 9 años de jornadas y esperemos que la vida nos permita seguir sumando. Y como les pido a todos y cada uno de ustedes cuando participan y comparten experiencias, conocimientos y vivencias, voy a cometer infidencias, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo querés que sea la presentación? Natural, auténtica, ¿sí? De corazón. Para ponernos el traje y ser un personaje, tenemos muchas opciones. Acá lo que hablamos somos personas. Y los que aspiramos a un mundo mejor somos personas. Y ese es el planteo, ese es el mensaje que me gustaría que lleven. O sea, Arcadio tratando de contagiar a los jóvenes para que prenda ese espíritu emprendedor. Marcela con su preocupación por el medio ambiente, por el impacto. Walter con la historia y con lo que vienen haciendo ya durante tantos años. Joseph primero, Carmen también. Ese es el mensaje que creo que más podemos dejarles después de esta noche, ¿no es cierto? Vale la pena. Vale la pena. Cuando estén en el piso por cualquier motivo, piensen que vale la pena. Levantarse vale la pena siempre. Son los sueños de los que hablábamos antes, es el propósito del que hablaba Marcela y es el querer que nos enseñó Darío. Muchas Muchas gracias. gracias. Eh, Muchas gracias. Los espero el año que viene. ¿Vas a pasar el video? Como les dije Es ayer, muy tarde. el tema es este. A partir de mañana, lo que hacemos es editar los videos Buenísimo. individuales y los ponemos en YouTube. Yo les voy a mandar a todas las personas inscritas a los correos con los cuales se inscribieron los links de todos los videos. Están a Me disposición. encantó. Lo mismo que también están a disposición las presentaciones de los oradores que me pasaron en PDF para que ustedes la tengan. Como Muy les bien. dije antes, la idea no es que me quede a mí o le quede a la universidad. La idea es que les sirva a ustedes. Así que Muy, es de ustedes todo muy el bueno. material. Así que muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias a gracias vos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. y un gusto recibirlos en casa.